hablando ahorita ya ha estado ahí siempre. No nos estamos inventando nada, ¿o sí? No es nada, nomás es abrir algo a donde nunca volteamos. Qué bueno, felicidades. De hecho, los maestros, si estuvieran aquí, estarían con una sonrisa en el corazón. De verdad, de decir qué bueno que empezamos a salir. Yo una vez, hablando con un maestro, me dio que no podía dormir. Porque dije, ¿cómo? Y fue con casa, con el concepto casa. Les voy a platicar qué pasó. Estaba meditando en la sala de meditación. Entonces, a un lado del monasterio había un barrio de gente muy pobre y sus casas eran como aquí de cartón, ¿no? O sea, unos cuantos viguitas y lámina y algunas cosas de cartón. Entonces, en la mañana yo estaba caminando, volteaba y me llamaba mucho la atención. ¿Está grabando ya, Charlie? Sí. Me llamaba mucho la atención porque había un niñito que estaba malito. Tenía una deficiencia mental. Entonces, me llamaba mucho la atención porque siempre estaba sonriendo y le daba gusto todo. Salía babita de su boca y no funcionaba muy bien. Su mamá lo tenía que alimentar, cambiar, se hacía y todo. Pero siempre estaba así como con... Y veía cosas y a veces jugaba con tierra y tenía siempre esta expresión. Y yo pasé, él sin darse cuenta, yo estaba, en la sala de meditación estaba en un tercer piso y yo me pasé horas y horas viendo a ese niño. Y yo veía y decía... muchas preguntas. ¿Por qué su conciencia está así? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese gozo? Eventualmente las respuestas llegaron. En ese momento todavía no estudiábamos, era solamente práctica. Bueno, lo que pasó fue que estoy ahí caminando en la mañana y está una casa a un lado de donde vivía el niño. Entonces yo caminaba y meditaba algunas horas o comíamos, etc. Nos fuimos a comer y cuando regresamos iba caminando. Otra vez me sentaba, caminaba y así. Entonces en ese momento, en la mañana vi que se sonaban martillazos. Entonces volteo y la casa que estaba a un lado la desmantelaron en lo que nos fuimos a comer. O sea, quitaron la gente se movió de barrio y se llevaron la casa. Entonces la mente dice, mira, en la mañana había casa y ahora ya no hay casa. En cuanto la mente dijo eso, hagan de cuenta que sucedió una explosión adentro. Y la mente dijo, no hay casa. La casa nunca estuvo. La casa eran palos, teja, puerta. La casa no existe, dijo la mente. No, hombre, después de eso me llegó un gozo, así un gozo al interior. Miren nomás, qué sencillo suena, ¿no? Pero un gozo interior que... Una sonrisa, no les voy a hacer la historia larga. Terminé sentado donde se sientan los monjes allá enfrente, cantando canciones de Cricri. ¿Cómo llegué ahí? Me sucedió una cosa así que... Una alegría que terminé cantando canciones de Cricri sentado y cuando me di cuenta fue... Y eso fue el principio, pero después la mente dijo, oye, pero si la casa no es, entonces ¿qué es? Y lo podemos ver aquí. Digo, a ver si ojalá nos diera ese gozo y todo. Pero uno dice, casa, ¿no? Casa. Sí, no, esto es una casa, ¿no? ¿Cuál casa? A ver, agarramos un pedacito de aquí, pues es pura tierra. Todo esto es pura tierra acomodadita. ¿Estos qué son? Pues son palmeras, expalmeras, cuadraditas, etcétera, etcétera. Entonces el concepto casa existe como concepto, pero en realidad después la casa no es casa. Entonces, como decías ahorita, no va a poder dormir. Después de eso me dio por no dormir. Entonces, si la casa no es casa y a todo donde volteaba, pues ándale que sí es, pero no es al mismo tiempo. Entonces, total, que no podía dormir. Voy con el maestro. Maestro, ya después de varios días y ya con medio ojeras y todo, porque ¿qué pasa? Bueno, llego al maestro y le digo, maestro, no puedo dormir porque resulta que todo lo que creí que era es más que eso, pongámosle así, pero al mismo tiempo no es casa y no es casa. Porque es tierra, ¿cierto? Son ladrillos y tierra y juntos en esta formación se convierte en una casa. Pero esta misma tierra podría ser una pila. Pero tierra no es tierra. Y tierra no es, o sea, mientras más le escarba uno, la tierra resulta que son partículas, es polvo, y más son átomos, y más son solamente energía entrando y saliendo de existencia a una velocidad increíble.
Voy con el maestro para no hacer la historia larga. Llego, maestro, estoy experimentando algo muy extraño y dice, ¿pero qué es lo que te preocupa? Le digo, es que me preocupa que me esté volviendo loco. Y dice, se suelta la carcajada. Se empieza a reír el maestro. Y yo lo veo, ¿qué le pasa? ¿Qué no está viendo? Mi problema, que le estoy diciendo que es mío, tal. Y me dice, no te estás volviendo loco. Estás saliendo de la locura. Imagínense nomás el gusto que le dio. Dice, ahora está saliendo. La ignorancia y todo esto, cosa que nos hemos creído porque solamente vivimos a nivel conceptual, está ahí. Muy importante, mis queridos hermanos. Hay un dicho chino que le gusta mucho a nuestro maestro Sayadaw Tejaniya y dice así. A ver, Charana, díganoslo en chino porque es el original, por favor. Sí. Adelante. 山是山，水是水，山不是山，水不是水，山是山，水是水。Entonces dice, soy significa agua, y san significa montaña, y shi significa es. Entonces dice, el agua, cuando estamos viviendo en la realidad, que normalmente hemos vivido hasta ahorita quizá, en la realidad conceptual, volteamos y vemos el agua y decimos, mira, el agua es agua y la montaña es montaña, ¿cierto? ¿Coincidimos todos? Sí. Pero luego hacemos lo que estamos haciendo, o sea, empezamos a voltear, a mirar un poco más de cerca y llega un punto y dice, ah, caray, la montaña no es montaña, es un cúmulo de piedras con árboles, un montón de tierra, muchas piedras, y no es realmente montaña. Pues si yo puedo agarrar un pedazo de montaña, si agarro un pedazo, ¿esto es montaña? No, porque decimos, no, eso es una piedra. Y lo mismo sucede con el árbol, dicen los maestros. A ver, ¿la raíz es árbol? No, pero sí. Es parte ¿Las ramas son árbol? ¿Fruta, hojas son árbol? No, es el conjunto de cosas que hace árbol. Entonces el dicho dice, al principio vemos el agua y resulta que no es agua, que es H2O. Son unas moléculas de oxígeno y tal. Entonces, cuando lo empieza uno a ver, dice, después primero dice san, soy, soy, y luego san, pu, es negación, pu, entonces, después cuando lo miramos, el agua no es agua y la montaña no es montaña, y es donde estamos ahorita. Y dicen los maestros, mis queridos hermanos, aquí, nunca paren aquí, no paren aquí, sigan viendo, y después de haber pasado esto por lo que estamos pasando ahorita, dice uno, sí, la casa es casa, el agua es agua y la montaña es montaña. Pero el entendimiento que teníamos al principio, el ignorante y el sabio, por ejemplo, a donde queremos llegar, no asumimos que nos falta todavía. Lo que dice el ignorante y el sabio es exactamente lo mismo. Los dos dicen, el agua es agua y la montaña es montaña. Pero el nivel de entendimiento entre uno y otro, un verdadero abismo, no tiene nada que ver. Porque el sabio ya vio que a nivel conceptual el agua es agua y la montaña es agua, se dio cuenta de la realidad verdadera, que el agua no es agua y son partículas, y la montaña también, y después dice, y hace la paz con el universo y la naturaleza, y dice, sí, el agua es agua y la montaña es montaña. ¿A poco no está bien? Entiende los dos el concepto, existe y lo aceptan también el concepto como concepto, pero también sabe que no es solo el concepto. Es mucho más allá. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde reside la sabiduría. ¿Se acuerdan del ejemplo del 9 y el 6? Sí. Si yo pinto un 9, de allá se ve 6. Y hasta podríamos pelearnos. ¿Qué se ve ahí? 6. No es un 9, que es un 6, 9, 6. Pero si uno se voltea y empieza a ver algo, o sea, la realidad, nosotros mismos, la vida, el cuerpo y la mente de diferentes perspectivas, uno se da cuenta que es 9 y 6. Entonces, uno de los llamados de los maestros es una opción a la cual no estamos acostumbrados. Y es la siguiente. Normalmente decimos sí o no. ¿Hay o no hay? ¿Está o no está? Y los maestros dicen, señoras y señores, hay una tercera opción que muy pocos estamos atentas de. Y es que algo puede ser, no ser
y ser y no ser al mismo tiempo. Dicen los maestros, lo más pronto que hagamos la paz con eso, una cosa puede ser, no ser, ser y no ser al mismo tiempo, menos golpes de cabeza nos vamos a dar. Y esto, señoras y señores, la ciencia, especialmente la física cuántica, lo ha venido diciendo todo el tiempo y no tiene nada que ver con nada místico, no tiene nada que ver con nada espiritual, religioso ni nada. Está comprobado matemáticamente que un átomo o una unidad de materia puede ser, no estar y no estar y estar al mismo tiempo. Está comprobado matemáticamente. La realidad es así. Mientras más pronto nos abramos a esa posibilidad, ¿cuál conflicto? Yo, en comparación a ese entendimiento de la realidad, pónganle el yo a un lado, pequeñito. Mío, ante el tamaño del universo y las posibilidades. ¿Qué? ¿Mío qué? ¿Mío qué? Exactamente, señoras y señores. Espérame. Acuérdense, es bien útil, el del agua y el de la montaña. Imagínense Shakespeare, pobrecito. Ser o no ser. Que hubiera venido un maestro budista y le hubiera dicho, mira, no te preocupes, ser o no ser y no ser al mismo tiempo. Yo creo que hubiera muerto en paz. No, hubiera explotado. Hubiera explotado en unas, ¿cómo se dice? Fuegos artificiales de sabiduría interior. Yo creo que de acuerdo a Ser y no ser o no ser. Él decía ser o no ser. Y quizá vendría el maestro y decía, puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero precisamente dijo, he ahí el dilema. Ahí el dilema, ¿verdad? Pero le faltaba la tercera opción, a la cual, mientras más nos abramos, cómo lo aplicamos es, sí, la casa es a nivel conceptual. Acuérdense que la primera clase que hicimos de todo esto, vean el video número 1, se trata de eso. De entrada, antes de que el Buda explicara todo lo que hemos explorado este tiempo, lo primero que decidió decir fue, señoras y señores, no hay una sola realidad, hay dos. La realidad conceptual, sí, casa, y la realidad última, no es casa, es materia acomodada. Madera acomodada, ladrillos acomodados, y ni el ladrillo es ladrillo, y ni la madera es madera. Échense ese trompo al humo. Entonces, ahí es donde podemos ir abriéndonos. Si nos abrimos a ambas al mismo tiempo, se pone muy interesante y se dan cuenta el potencial de paz. Chéquenle. Se dan cuenta el potencial de paz que hay. Si estamos a gusto con que la realidad es y no es. Pongan un problema que tengan a un lado de esas realidades. Se deshace. Pónganlo a un lado. ¿Cuál problema? ¿Dónde empezó el problema? Yo, mí o mío. Chéquenle cualquier problema que tengamos, jálenle y a ver si una de esas tres palabras sale. Si sale, ya cuadró. Y así está todo esto está cambiando. Que está ahorita bien lively y hablando y haciendo y todo, al rato no va a ser ceniza, polvo, agua. El agua se va a regresar al agua, el calor se va a regresar al calor, el viento al viento y la tierra a la tierra, así nomás, a nivel. Y la conciencia, si no nos iluminamos, y ahí tenemos pendiente lo que dijiste ahorita, maestro, es bien importante, después de Concharana. Lo de que si el ego, es a donde estamos, vamos retomando en eso voy. ya nos iba a regresar. Pero no sé si es importante un punto que dice Bhante. En principio el maestro dice que no paramos de saber de que no es y hay que ir más adelante, porque el ego si agarrar el punto, yo sí sé, tú no sabes, entonces se vaya a la calle peleando con todo el mundo, montaña no es montaña, ¿tú sabes? No, sí es montaña, que no es montaña, si lo puedo comprobar. Sí, entonces es importante que vamos más adelante de eso. Moraleja, nunca paremos de aprender, porque si quedarnos en el no es como hemos estado tan acostumbrados a que todo es y tan firme, que luego uno dice, ¿de dónde me agarro? Pero nomás hay que continuar y decir, sí, es los dos.
es y no es. Ese es el punto. ¿Sí? Y vamos a continuar. Es que hace rato recordaba el ejemplo que nos dio hace mucho tiempo en Sí. las primeras sesiones, Sí. cuando nos explicó las partes de un automóvil, Sí, ¿se acuerdan en la primera sesión? que eran, pues es muchas cosas, es plástico, es metal, Es volante, es llanta. conexiones, hasta Cables. computadora, los carros nuevos y todo. Pero si tenemos todas las piezas sueltas, Sueltas no es carro. es carro. Hasta Y- que están juntas y están Sí. acomodadas. Y si le quitamos un solo cablecito a un carro, no cumple su función. Uno solo, así de chiquito. Ujú. Es más, ni siquiera quitarse, nomás despegarlo de donde tenía que estar pegado. La conexión. Si es el del switch ya no, Ya ya no, su función ya no la cumplió. Ujú. Entonces, gracias a eso, y es un milagro estar vivos, estamos vivos de la misma manera, porque todo está funcionando. Un cablecito que se tape, una venita que se tape, ese fue nuestro último día. O sea, es verdaderamente un milagro que estemos aquí Ujú. pensando, que exista la manera de comunicarnos, etcétera, etcétera. Vamos tomándolo por lo positivo y verlo nomás, ya estamos abriendo. La ignorancia suele hacer eso, tapa la realidad como con un velo. Lo único que estamos haciendo es, así como con la cortina, le estamos abriendo porque ¡ah! Mira todo lo que estaba atrás. O fuimos al teatro y la escenografía se veía como si fuera real, pero un día, por suerte, no había función. Ay, mira, déjame ver cómo está el escenario. Mira qué bonito castillo. Ay, a ver, ¿y cuántos cuartos tiene? Pues ándale. Es un Que cartón. nomás era La tramoya Un pintada. una tramoya, era un lienzo pintado. ¿Cómo que no tenía cuartos? Pues sí, ¿cuáles cuartos? Esta fantasía no la hemos jugado, la ignorancia nos juega esas. Entonces lo que estamos haciendo es asomar nuestras bambalinas. No, hombre, ya la próxima obra de teatro que vienen y nos cuentan cuentos, dicen, no, eso no es cierto, que al cabo que ni es cierto. Porque ya sabemos cómo hicieron, qué luces tenía, qué efectos, entonces, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos hacer con la realidad. Entonces, señoras y señores, a ver si cerramos al menos esta parte. Hablando de conocimiento y sabiduría, cuando creemos que sabemos, depende a quién miramos y para dónde, ¿cierto? Entonces vamos a darle ahorita a ver si terminamos. Aquí vamos, ya hay una frase que de repente creo que escuché de los nativos americanos y decían, por más viejos o experimentados que seamos, en comparación con la Tierra, siempre seremos unos niños. Ellos hablaban, si tuviéramos 200 años de experiencia, 200 años, o sea, no digo 100, no llegamos a 80 y algo, 90 y algo, llegamos normalmente. Digo 200 años como seres humanos, en comparación con la edad de la Tierra, tomándolo con la imagen que hacen los nativos americanos como una ente poseedora de sabiduría, que no es verdad, porque la materia no tiene conciencia per se. Solamente los seres vivos, la materia, o sea, esto no piensa. Los huesos no piensan, es la conciencia con su relación con los huesos. Pero bueno, en ese ejemplo, si la Tierra, imagínense, tiene 4.5 billones de años, aunque nosotros como seres humanos tengamos 200, seguimos siendo verdaderamente unos niños con mucho que aprender. Eso es uno de los ejemplos, y hay muchos más ejemplos más cercanos, hablando de la materia. Este árbol, que se me hizo increíble a la hora de verlo, está en el parque de Yosemite, en California, y tiene 5.065 años hasta ahorita. Hay historias y mitologías religiosas que solamente un solo árbol puede derribar sus creencias. Pilares. Un solo árbol. Porque a veces en algunas creencias religiosas se habla de que el mundo se creó hace menos años que estos. Imagínense nomás. Entonces, cuando uno quiere creer algo y aferrarnos a nuestras ideas, pues es ahí donde la ignorancia se da gozo porque es eso, queremos creer. Por eso dicen los maestros, mis queridos hermanos, las creencias guardémoslas cada uno como en lo que queramos creer, pero los hechos tenemos que tener una buena diferenciación entre hechos. Les aseguro que una persona en el Amazonas, en una tribu que nunca ha tenido contacto con nada de conocimiento, ni sabe que existimos, ha vivido todo su tiempo ahí en la selva o etcétera, puede que no sepa de lo que estamos hablando, ni nos entienda, ni de los conceptos
científicos, religiosos, etcétera, no tiene, es ignorante en cualquier aspecto, pero les aseguro que si agarra un objeto y lo suelta, sabe que va a caer, ¿sí o no? La persona más ignorante de lo que quieran, sí, la más, sabe que si hay un objeto y se suelta, el objeto cae. Con ese tipo de relaciones, con ese tipo de realidades y hechos, es con lo que el Buda y los maestros lidian. Todo lo demás, los conceptos son. Pero los hechos, entonces es ahí donde están. Entonces, a muchos de los hechos inmediatamente pueden debunked. ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se diría eso en español? Rechazar o tumbar, digamos, una idea o una creencia. Y bueno, hay otro árbol. ¿Cómo se llama? Sequoia Dendron Giganteum. Entonces, en el 1908 tenía 3.266 y nomás por ociosidad, ahorita tiene 3.376 años, un solo árbol. Entonces, realmente cuando nos ponemos, y no se diga, estamos hablando del planeta, unos árboles, no se diga cuando nos comparamos a escalas un poquito más grandes. Entonces, hay mucho por aprender. Sígale con la que sigue, Charana, nos le vamos a dar ahorita el ritmito. Entonces, señoras y señores, ¿se acuerdan de este maestro? Vamos a ver con quién nos comparamos, ¿verdad? Si uno se compara de arriba para abajo, siempre está arriba. Pero si nos comparamos de abajo para arriba, siempre está abajo. Y la humildad tiene más potencial de surgir. ¿Se acuerdan de este maestro que lo hemos visto hace un poquito? ¿No se acuerdan? Bueno, este maestro es verdaderamente algo... Lo conocimos hace 2 años. Es uno de los estudiantes de nuestro preceptor, de Sayadaw Unandamal. Entonces, es estudiante de él y surgió. ¿Qué es lo que hizo este maestro? Ahorita les voy a enseñar. Se llama Sayadaw U Abhijata. Aquí estamos en una caminata que dimos hace 2 años, ¿verdad, Charana? En el monasterio hay un lugar en Birmania que se llama Mandalay Hills, las montañas de Mandalay, que es un lugar Sagaing, en Sagaing, que es un lugar que está dividido por un río de la parte, o sea, cruzas el río para llegar ahí, y es toda una montaña donde hay literalmente miles de monasterios y conventos. O sea, no, este es Bagan. Este es Bagan, no tenemos foto aquí. Entonces, este lugar, imagínense, ha sido una escuela de esto que estamos aprendiendo generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Todo el pueblo, imagínense que solamente lo habitan monjes y monjas. Y bueno, y las personas que vienen a aprender. Pero es miles de monasterios, les vamos a poner increíble. Entonces, uno camina y lo único que hay son pagodas y pagodas. Nuestro maestro o nuestros maestros, como este maestro, ahorita van a ver por qué le tenemos tanto respeto, nos mandaban a caminar con él porque quieren los maestros que él aprenda inglés, porque tiene mucho que compartir. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que hizo este maestro? Se memorizó todo el canon Pali. O sea, estos 40 libros que ven aquí, que si los pusiéramos físicamente sería, yo creo, pues chéquenle cómo está eso. Sería como de aquí a la pared más o menos. Los 40 libros se los memorizó y los puede decir dónde y cómo está. Imagínense nomás la mente y todo lo que puede saber este maestro. Entonces, cuando uno se compara, ¿para dónde se compara, verdad? Es el punto a donde vamos. No, pues yo, por ser extranjero, Ni hemos leído todo. Ni siquiera uno leído. Memorizarlo. Bueno, para que a un maestro como él le den ese título que se llama Tipitaka Dara, como decía abajo ahorita de su nombre, Tipitaka Dara, significa que se aprendió todo el Tipitaka, las 3 canastas. La parte que concierne al código monástico y las prácticas para el cultivo interior, todos los suttas y todo el Abhidhamma, lo que estamos aprendiendo. Solamente estamos aprendiendo el contenido del índice de los 7 libros del Abhidhamma. Eso es lo que hemos estado explorando y lo que estamos viendo ahorita. Solamente esta partecita estamos explorando. Están todos los sutras y más o menos así de los... Bueno, ahí están los colores. Ahí está, miren, ahí está el Vinaya, Sutta y Abhidhamma. No, está al revés. Este va a ser Abhidhamma, Vinaya y Sutta. Y él se lo memorizó todo. Señoras y señores, para que les den a alguien ese título,
hay monjes, imagínense lo que dura en recitar todo eso. Imagínense el trabajo mental y tienen un grupo de monjes y un grupo de laicos leyendo lo que él está diciendo. Si se equivoca en 2 palabras, No. se acabó. Puede equivocarse solamente en una palabra. Además le preguntan los significados, no solo como memorizar como recitación y pregunta también. Entonces nos tocaba caminar con él porque nuestros maestros dijeron, váyanse con él y háblenle en inglés, porque apenas ahí va y nos decían, esto tiene que salir y tiene que salir para acá, no nomás en birmano, él habla birmano. Imagínense cómo caminábamos a un lado. Yo iba a un lado y les juro que se siente uno así como... El ego. Me llego. Por ser extranjero tenía el privilegio de que nos sientan con los maestros, nos sentaban con el abad del monasterio y él. Y yo me sentaba en la misma mesa, estaba así, no me podía hacer más. Y volteaba cuando estaba comiendo, lo veía con una curiosidad. Decía, y luego ya volteaba yo. Pero era una cosa que yo volteaba y decía, ¿cómo? ¿Dónde cabe todo eso? ¿Cómo? Yo volteaba. Y yo volteaba y yo hasta de repente me caché así como una cosa imponente verdaderamente. Y bueno, regresa el charana. De hecho, cuando está normal, y les tengo que decir que es súper charana, ¿cómo es? Súper buena onda. Sí, Es bien alivianado, camina así como muy relajado, pero de todos modos, cuando voltea y te ve, hijo, mano, y los maestros nos decían, háblenle. Entonces, cuando íbamos hablando, él iba diciendo, hablaba en inglés, ¿yo qué le decía? ¿Qué le puedo decir? Yo de repente pensaba, fíjense el ego, dice, oye, ¿no será bueno hacerle una pregunta? ¿Qué le puedo preguntar? O sea, me diría, bueno, pues primero, léete todo esto, entonces ya vamos viendo. O sea, se me hacía una cosa. Nos sentaban ahí, íbamos, y él le decíamos, maestro, decía una cosa, y pues teníamos que corregirle un poquito la pronunciación. Decíamos, maestro, no se dice así, se dice así. Y luego tenía un diccionario en su teléfono y ponía la palabra, y el diccionario decía la palabra, por ejemplo, bicycle, 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 y lo que él hacía, le picaba, bicycle, 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 la decía varias veces, tip, 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 y luego ya seguía caminando. Salía otra palabra y se las memorizaba de esa manera. Y entonces nosotros le dijimos, maestro, pero si ya se memorizó todos los 40 libros del Tipitaka y ahora está con el inglés, ¿por qué no se lo aprende en una noche, pues, por ejemplo? Y dice, ¿por qué no se lo aprende el inglés ya? Mañana ya hablo inglés y todo. ¿Y qué creen que nos dice? Dice, memory full. ¡Ay, qué ternura! ¡Qué lindo! Dice, y le hace así, memory full. Oh. Miren, les aseguro, pasábamos y la calle se abría. Hay que invitarlo. La calle se abría de gente. Íbamos en el mercado y pasaba, y él pasaba normal, tranquilo. Hay algo. Señores y señores, al punto al que vamos, imagínense lo que está sucediendo ahorita. ¿Cuántos años le echan? ¿Tiene 40 y qué, Charana? 44, 45 años tiene. ¿Estudió desde niño en un monasterio? Sí, estuvo desde niño en un monasterio y fue muy brillante. Tiene el Tipitaka Dara, cuando uno, les voy a enseñar fotos de su cuarto. Tiene unas estanterías así, pero varias, como 4 estanterías llenas de nombramientos, de reconocimientos, de maestrías, doctoras. Pues, ¿qué hace? Si ya lo trae aquí, a la hora de que va a las examinaciones, pues nomás lo recita. Nos tocó viajar con él, llevarlo al aeropuerto y iba a dar una charla en otro lado. Nosotros veníamos atrás de la charana, él iba del otro lado, se quitó los zapatos, venía con las piernas cruzadas, así, y ya venía recitando. Wow. Y yo atrás decía como... no entendía lo que estaba diciendo. Estaba en pali. Bueno, entonces, el punto al que iba, sí, estudió con el maestro y esto existe, señoras y señores, ahorita. ¿Y por qué lo hacen los maestros? En el tiempo, si quiere darle charana, en el tiempo del Buda, Ananda, el primo del Buda, los monjes, los maestros dijeron, Ananda tenía muy buena memoria. Entonces le dijeron, tú vas a ser el asistente del Buda porque tienes muy buena memoria y tu trabajo es aprenderte todo lo que diga. Porque acuérdense que hace 2600 años no había, al menos ahí no estaba la escritura todavía. Entonces todo era de memorización. Entonces Ananda estaba siempre al lado del Buda y escuchando lo que decía. Y cuando el Buda murió, le llaman Ananda y le dicen, Ananda, ¿qué fue lo que dijo? Y se juntaron 500 iluminados, 500 de sus estudiantes.
Bueno, entraré en el detalle de que no se ve iluminado. ¿Tenemos tiempo? Lo voy a hacer rápido. Resulta de que cuando se muere el Buda, se juntan 499 iluminados. Y Ananda todavía no se iluminaba. Totalmente. Ya tenía los primeros 3 estados de iluminación. No se había iluminado. Entonces él, el que más sabía, el que sabía todo lo que había dicho el Buda, no podía participar de esa junta. Entonces vienen los maestros y le dicen, Ananda, nos vamos a juntar mañana y tienes que iluminarte hoy. Entonces Ananda se queda, ¿cómo? Entonces se sienta a meditar, empieza a caminar y todo, está batallando porque al día siguiente Ananda tiene que estar ahí, porque se van a juntar todos los maestros, van a recitar todo lo que dijo el Buda para estipularlo porque el maestro ya se fue. Y cuando le dijeron al maestro, maestro, cuando usted se muera, ¿cómo lo vamos a recordar? Y dice el Buda, si ustedes recuerdan mi enseñanza, ahí estaré. Entonces tenían que hacerlo. Total que Ananda se sienta, camina, y llega ya a las 9:30 de la noche y Ananda dice, ya no voy a poder, no voy a poder estar mañana. Y lo intentó lo más que pudo y está así Ananda y dice, ya, no voy a poder. Y se siente mal porque van a estar todos los maestros, el Buda ya se murió. Y entonces, a la hora que dice, pues ya, me voy a dormir, a la hora de que suelta el cuerpo y cae, ni parado, ni sentado, ni caminando, ni acostado, se iluminó. Es, de que se sepa, la única persona que se iluminó en el aire. Antes, cuando soltó y dijo, no puedo más, suelta el cuerpo y a la mitad de antes de caer a la cama se ilumina y en cuanto cae a la cama, ¿cuánto duró eso? Un segundo. Fracción de segundo. Cae iluminado y al día siguiente llega Nanda y recita todo y empieza a recitar todo lo que dijo el Buda y duraron, no fue una sesión, claro, recitemos 40 libros, fueron días de recitación. Después, ¿cómo suena la historia? ¿A poco hay alguien que se puede aprender todo eso? No es posible. ¿Por qué lo hacen los maestros? Simplemente por el valor que tiene la enseñanza para decir, señoras y señores, ahorita 2017, casi finales del 17, es posible que toda la enseñanza una sola persona se la pueda aprender. Fue para hace unos años, y ahorita les voy a enseñar, todas estas, no sé si se alcanzan a ver, no se ven, son slabs, ¿cómo se diría? Lápidas de mármol, que uno de los reyes, era tanto el valor, fíjense mis queridos hermanos, aquí viene algo bonito, es tanto el valor que muchas personas y generaciones enteras han encontrado en lo que está dentro de estos libros. ¿Qué es lo que dice adentro de estos libros en relación a la mente humana, al cuerpo y la realidad? Es tal el valor que hubo un rey y otro monje, que decidió escribir en lápidas de mármol estos 40 libros en lápidas de mármol que son de este tamaño. Cada lápida contiene aproximadamente de 2 a 3 páginas de cada libro. Cuando uno viene a este monasterio, imagínense los corredores y calles y calles y calles para haber escrito en mármol el contenido de estos 40 libros. Cada lápida son de 2 a 3 hojas. Imagínense nomás. El respeto o el valor que vio aquel rey o ese monje de decir, esto tiene que mantenerse. En ese tiempo no había discos duros o tal. Ahora ya lo puede traer los 40 libros en el teléfono. Y ahí están en el teléfono. ¿Qué significan? Ahí es lo que estamos intentando hacer aquí. Entonces, imagínense el valor que tienen. Y luego ellos dicen, señoras y señores, el Ananda no era un mito. Es posible para un ser humano hacer esto. Y luego, el primero que lo hizo y está en los récords Guinness fue Mingun Seadoji. Fue el primero que lo hizo y eso fue en los años... De hecho, antes de Mingun Seadoji ya había muchos monjes que memorizaba y aprendían, ¿no? Durante todos estos años, porque si no, no fuera posible llegar hasta ahora, ¿no? Porque tuvo como cientos de años después de que se murió el Buda, entonces en Sri Lanka, primera vez que pusieron en escrito, en palmas.
Y entonces Mingo Seadoji es en Birmania un maestro que memorizó y de hecho está en el Guinness Book, Guinness En Record, los Guinness Records. En los sí, Records pero Guinness. claro, antes también había personas, pero para En la nueva era. Ajá, ahora es en Mingo Seado y después también hay otros. Entonces siguieron maestros. otros maestros, todos estos maestros han obtenido el Tikitaka Dara y ahora Seado Uavillata, que es quien les acabamos de presentar. Volvemos al punto, señoras y señores. ¿Es ¿sí? el único que queda vivo? No, ahorita hay dos. Ah. Seado hay dos y creo que uno, un quizás jovencito acaba de lograrlo también y es una examinación. Creo que ahorita está la suerte de que hay tres, me Vamos por el parece. cuarto, ¿verdad? No creo. Eso debimos haber empezado hace mucho tiempo. No. Ojalá entendiéramos el contenido de algunas cositas. Con eso nos damos, porque tenemos que, si nomás lo necesario para cultivar las buenas cualidades de la mente. Eso es. Ahora, ¿se acuerdan de la historia del Buda de las hojas del bosque, verdad? Que dijo el Buda, ¿cuántas hojas hay dónde hay más hojas? ¿Las que tengo en la mano o todas las hojas de todos los árboles del bosque? Y el monje, que estaba enojado, que ya se iba, porque le dijo, maestro, si usted no me dice si el universo tiene un principio o un final, o ni principio ni final, me voy. Entonces el Buda se agacha y agarra un puño de hojas y le pregunta eso. Le dice, mi hermano, ¿dónde hay más hojas? ¿En todas las copas de los árboles o en mi mano? Y le dice, pues claro que en todas las copas de los árboles hay mucho más hojas. ¿Cómo es posible que lo compare? Y dice el Buda, mira, lo que necesitas para liberarte de todo sufrimiento y purificar tu mente es solamente esto. Esto es lo que yo enseño. Lo que hay por entender y todas las cosas en el universo es igual que las copas de los árboles. Señoras y señores, esto lo dice el Buda y lo recuerdan los maestros, no es necesario que nos metamos en debates filosóficos. Hay muchos debates filosóficos, los cuales son como dead end alleys, ¿cómo se diría? Son callejones sin salida donde podemos pasarnos, y de hecho ya hay bastantes seres humanos en la humanidad dedicándose a ello. Lo que necesitamos es la sabiduría esencial para cultivar las buenas cualidades de nuestra mente. ¿Cómo cultivar el amor, la sabiduría, la generosidad y dejar de cultivar lo otro? Entonces, esto existe, pero volviendo al punto de dónde nos comparamos, necesitamos tener que nuestros ídolos y nuestros puntos de comparación, si es que lo hacemos, que no es muy bueno hacerlo, pero sean siempre altos y para arriba, porque eso nos va a hacer que nos movamos. Noble, ¿no? Noble. Y que sea algo noble y benéfico, porque si nos comparamos para abajo, siempre llegamos siempre, y es ahí donde estamos muertos. He ahí una de las trampas del conocimiento y la sabiduría. Sí. Hablando de este maestro, Sí. o sea, sabemos Seado que su capacidad de memoria es pues incomparable. Pero el hecho de que se sepa de memoria todos estos libros, ¿es una persona iluminada? No. Una persona iluminada es aquella que ya sacó toda la ira, todo el deseo y toda la ignorancia de raíz. Él no ha terminado y él mismo lo dice. Entonces, fíjense nomás. Una persona iluminada es cuando se purifica. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de purificar nuestra mente al nivel máximo. Cuando ya no haya rastro alguno de ira. Imagínense nomás. El punto en que lleguemos, donde pase lo que pase afuera, no nos volvamos a impacientar, a entristecer, o a aburrir, o a enojar. Imagínense que eso existe. Está tan fuera a veces de nuestra realidad que es difícil imaginarlo, ¿cierto? Entonces, pero está ahí adentro, donde ya no haya más deseo ni ignorancia. Eso es iluminarse. Y más, es ahí donde el ego se difumina hasta el último momento donde ya la sacamos. Vamos a vivir con nuestro ego, hagamos la paz con él, porque va a ser de todos los ingredientes negativos, todos los que ya vimos negativos, la ira, la envidia, la mezquindad, los celos, el deseo, la lujuria, etcétera. El último que se va a ir va a ser la noción de decir yo soy. Entonces, ese va a ser antes de iluminarse, un momento antes. En cuanto ese se vaya, que va a ser el último, la iluminación y la pureza de una mente humana va a ser
¿cómo se dice? No puede ir ya para atrás. Total. Es total y la felicidad suprema porque ya no va a haber ningún ingrediente negativo, va a suceder. Es hasta ahí mal, lo que estábamos explorando desde hace rato, donde el ego se va a ir. Entonces, tenemos que mantenerlo en su lugar, como dice Chihiro, siéntate aquí y pórtate bien, porque lo vamos a cargar por un rato, mi hermanita. Tengo dos preguntas. Una Sí. es, esta historia como la de las hojas, Sí. ¿es stanza o es sutta? Es un sutta. Podemos Es un- buscar dónde está y viene la historia, por qué se dijo y hay comentario de él. Entonces uno puede ver todas las tras bambalinas de todo. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre nirvana y parinirvana? ¿El ¿Gusta, Charana? Sí. Adelante. Nirvana es cuando una persona, por ejemplo el Buda, cuando ya está iluminado, o otros arahants, que es iluminados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Iluminados, que ya acaso le sacó todas las raíces negativas, y entonces Nirvana en sí mismo es un objeto que la mente puede captar, Tomar. que puede tomar, y entonces Nirvana, una persona puede estar iluminado, pero todavía sigue viviendo, ¿no? O sea, todavía no se muere, todavía sigue viviendo, como el Buda cuando se iluminó y todavía Vivió 40 años más iluminado y enseñando, ¿no? Y en este tiempo, el Buda, por ejemplo, cuando él no está atendiendo a nadie y estaba meditando, puede tomar el Nirvana como objeto y estaba meditando. Experimenta un gozo interior y una ajá. felicidad que no Ajá. tiene nada que ver con lo mundano. Ajá. No tiene nada que ver con los ojos, con los oídos. O sea, no es felicidad que entra a través de los sentidos, sino que es una felicidad interior pura, libre de ignorancia, avaricia e ira. ¿Y luego? Y entonces pero cuando no está en este estado, pues está lidiando o enseñando, haciendo otra cosa, pues no está tomando, su mente no está tomando nirvana como objeto, está hablando, está como normal, ¿no? Aunque ya no tiene ninguna negatividad, Su mente. ninguno. Y entonces parinirvana es cuando el Buda ya se muere, ya no se va a nacer ya nunca más, entonces se llama parinirvana. Cuando vamos poniéndolo más cercano, cuando nos iluminemos, ojalá, es el deseo, cuando purifiquemos nuestra mente al máximo, fuera de ego, fuera de toda la negatividad, no se muere la persona cuando se ilumina, pero cuando muere en esta vida, ya se cerró el vínculo con el samsara, entonces ya no hay otro renacimiento, a eso se le llama parinirvana. O sea, ese proceso de mente y cuerpo, por fin, después de vidas y vidas, eones y eones de tiempo, donde nació, murió, fue hombre, mujer, padre, hijo, animales y todo lo que se generó en las vidas previas, para ese proceso de sufrimiento y ese proceso verdaderamente en el parinirvana, finalmente descansa en su totalidad. Esa es la diferencia entre nirvana y parinirvana. Para nirvana es como un ya no hay renacimiento. Sí, Pero ya, nirvana es cuando sí lo hay. No, el nirvana se iluminó la persona, o sea, ya conoció esa realidad donde la sabiduría de máxima y purificación de la mente sucedió, sigue vivo y cuando se muere ya no vuelve a renacer, o sea, el sufrimiento, porque nacer duele. Es más, para el bebé le duele, a la mamá le duele. Vivir y cuidar el cuerpo requiere de trabajo, ¿sí o no? Tenemos que limpiarlo, tenemos que alimentarlo, cuidarlo de enfermedad, ¿cierto? Hay también gozo y hay belleza y todo, sí. Envejecer duele. Estar ya muy viejito duele, que se nos mueran o perder cosas, como todo se va a quedar, duele, y morirse, si no estamos listos y hemos hecho la paz con la naturaleza, duele también, ¿sí o no? El sufrimiento existe, también la felicidad y el gozo y la generosidad, pero el punto es que cuando una persona ya se iluminó, ese ciclo de sufrimiento entre nacer, vivir, envejecer, enfermarse y morir, cesa. Entonces imagínense que ya no morimos más. Cuando se muere de Cuando esa se vida, muere ¿no? de esa vida. De esa última vida, digamos. Porque cuando una persona que ya no tiene ninguna negatividad en su mente, ya para de plantar semillas. Pero Pues las ya no hay semillas frutos. que ya plantaron antes siguen dando frutas porque todavía tienen condición. Y entonces hasta que se muere, entonces ya no hay ninguna semilla que ya no puede salir más plantas.
mis queridos hermanos, va a ser normal que surjan dudas o algún tipo de confusión porque nos hace falta información. Les aseguro que sí, y está la mente, ya veo así en varias ocasiones que está así como, ¿Qué? ¿What? ¿qué pasó? What? Y les juro que nos ha pasado, y es bellísimo lo que está pasando, no tiene nada de malo, y nos pasa mucho con los maestros. Cuando se abre la realidad de esta manera, uno dice, y se queda pensando, y por eso muchas de las veces es bueno grabar las charlas de los maestros, porque en lo que uno se queda pensando algo, salió otra cosa y ya no lo oímos. Es bellísimo lo que está pasando. Esto quiere decir que se están moviendo cosas, y no es el afán de moverlo, es el afán de cultivar la sabiduría. Eso es lo que queremos. Y que esta sabiduría nos lleve, y es nuestra petición para ya ir cerrando, nos lleve a bienestar profundo a nosotros, a nuestra familia y a todas las personas que entren en contacto con nosotros. Que haya la sabiduría para elegir bien y no seguir alimentando una fantasía, un monstruo como nuestros egos, que lo único que generan es conflicto interior y conflicto exterior. Porque a veces, hasta dentro de nosotros, nuestro ego nos está exigiendo que quiere ser más, ¿sí o no? Y muchas de las cosas que hacemos en la vida y decisiones, lo hacemos porque nos está diciendo, dame más, haz tu yo más grande porque quiero comer más, haz tu mí más grande porque quiero comer más, y haz tu mío más grande porque tengo hambre. Sí, señor. Entonces, tenemos que salir de ese yugo interior por el bienestar de todos. De eso se trata esto, y por eso tenemos que explorarlo. Que todo esto, mis queridos hermanos, nos sirva para cultivar las buenas cualidades, y vamos cerrando el día de hoy. Charana, denle poquito para adelante. Había un punto. Cuando no nos comparamos o no buscamos como un punto de referencia, normalmente llaman a las personas de mentalidad pobre o mentalidad pequeña, o mediocre, cosas así. Y es algo que a mí me genera un conflicto, Sí. porque pues a veces te dicen, no, pues tienes más potencial, pero eres mediocre porque podría ser más, pero no lo quieres porque no quieres, no sé, te dicen que tienes una mentalidad pobre, ¿no? Sí. Ahí es ¿Cómo cabe esto aquí? ¿Cómo hacerle, verdad? Ajá. Ojo, y nos faltó, qué bueno que lo comentas, porque es una parte fundamental. Esto no quiere decir que no nos cultivemos, que no nos esforcemos por ser mejores. Y claro, eso depende de la comparación, hasta con nosotros mismos en el pasado al presente. Eso está bien. Cuando lo vayamos haciendo, crecer, ver por nuestra familia, cultivarnos, aprender. De hecho, por eso estamos aquí, intentar cultivarnos un poco más. Lo que tenemos que hacer es que ese proceso no esté contaminado con las 3 raíces negativas. O sea, que el ego sea nomás, voy a hacer más para demostrar. Si ya la mente es, lo voy a hacer para demostrarte. Si alguien me dijo, eres un mediocre, a mí se me hace que podrías hacer más, vas a ver, lo voy a hacer nomás para. Ahí ya el ego está totalmente metido. Mientras que la sabiduría guíe el proceso, por eso dicen los maestros, si la ignorancia está guiando el carruaje, siempre va a chocar. Tenemos que asegurarnos que la sabiduría y el verdadero bienestar, ¿por qué es bueno? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Es solamente para mejorar mi imagen ante los demás? Ahí el ego ya se metió y ahí ya no lo hacemos. Pero si es por mi propio bienestar económico, el de mi familia, de salud, etcétera, etcétera, lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia y cómo hacerlo? El budismo no está en contra de crecer interior, de crecer en el mundo, pero lo único que se pide es que no lo guíe la ignorancia, sino la sabiduría. Más o menos. Hay muchas cosas que verle, pero en general es ver eso. ¿Por qué la intención por lo cual hacemos algo? Checar que esa intención no esté contaminada. Si está contaminada con ira, lo voy a hacer o con avaricia, porque quiero más y ya tengo suficiente, o por competencia o por ignorancia, entonces ya eso siempre va a dar problemas, sea o no sea. Entonces, checar la intención por qué lo estoy haciendo. Si es verdaderamente honesta, genuina y si se puede humilde, adelante. Todo lo que sea, lo que se venga es bueno. Y compartirlo también. O lo hago nomás para quién, para beneficio de quién. ¿Solo para mí? ¿O esto que estoy haciendo también va a beneficiar a los demás? Ya hay varios parámetros que uno puede hacerse las preguntas y ya sabe para dónde, más o menos. Bueno, para cerrar, señoras y señores, miren nomás la frase de Carl Sagan que dice: mis queridos hermanos, en algún lugar
Algo increíble está esperando a ser sabido. Que nunca paren nuestras preguntas, que nunca paren nuestra curiosidad y sigamos, si nos vamos a comparar, comparémonos para arriba, para personas que han logrado, maestros o quien gusten que sean, pongan fotos en su cuarto. Yo, por ejemplo, en el cuarto tengo al Dalai Lama, tengo a los maestros, personas que sepamos que un ideal, pero que esté para arriba de nosotros, y ahora sí eso nos va a hacer que nos sigamos moviendo, y toda la verdadera mediocridad que sería, yo ya sé y ya no me muevo de aquí, yo no creo que haya algo más quizá mediocre que quedar separado, creyendo que sabe porque nos comparamos con quien sabe menos que uno. Se me hace irrespetuoso, pobre, entonces sí ya paro, nos hicimos harakiri intelectual. Intelectualmente ya paramos, entonces para arriba voltear, y hay mucho por hacer a nivel ético. Hay 3 cosas por las cuales, eso también lo podemos checar a la hora de que hagamos las cosas, 3 cosas que el Buda dijo para buscar, 3 áreas. Una es la ética y la moralidad. Veamos y comparémonos con personas que tienen mejor ética y mejor moralidad con nosotros, y siempre vamos a seguir caminando en esa dirección. 2, estabilidad interior. Es la segunda cosa que tenemos que ver. Juntémonos con personas que nos inspiren y nos ayuden a cultivar la estabilidad interior. Y la tercera y más importante es la sabiduría. Rodeémonos de personas que nos lleven en esa dirección, o pongamos fotos de maestros que nos inspiren, porque sabemos que podemos hacer más para el bien, ¿no? Moralidad y ética, estabilidad interior y sabiduría. Con eso nos vamos, damos en la última charla y creo que ya aquí se cierra. Entonces, señoras y señores, que el aprendizaje no pare, y que los 20s, al principio, va a caer uno nomás. Quizá hoy cayó un 20cito, chiquito, un 20cito pequeñito. Pero si seguimos escarbándole y buscándole, miren lo que pasa. Después nos cae otro 20cito y otro, de todas las épocas, para que vean. ¿Se acuerdan de estos ¿cómo se llama? De madero, ya ni existen. Pero acuérdense, a veces caen 20 chiquitos, un 20, hoy ¿cuántos cayeron? Pues cayeron unos 2 chiquitos grandes, y a veces caen unos 20 sonones que suenan así como con y se nos caen. Ojalá nos caigan muchos 20, y el punto es, mis queridos hermanos, no subestimemos a los 20. Un 20 solo no hace nada, pero muchos juntos, miren lo que le pasa. Si juntamos un montón de 20 pequeñitos y 20 pequeñitos, lo podemos cambiar por un centenario. Un solo centenario hace algo, pero no hace demasiado. Si seguimos cultivándonos a través de 20 y 20citos que nos van cayendo, miren a dónde podemos llegar. Y dice nuestro maestro Sayadaw Tejaniya que la sabiduría es como muy parecido al dinero. Ojo. ¿Por qué? Si la sabiduría que tenemos o la que vamos acumulando no la reinvertimos y la mantenemos activa, se acaba. Si queremos que la sabiduría que ya tenemos interiormente, muchas cosas, estoy seguro, mis queridos hermanos, que no las estamos aprendiendo de nuevo. Estamos sí es cierto, y estamos haciendo conexiones, ¿sí o no? La mayoría de los 20 son conexiones, no algo de información nueva, pero casi son conexiones. Mientras más las mantengamos activas y las reinvertamos, eventualmente podemos hacer una verdadera fortuna interior. La que verdaderamente cuenta, porque eso nos va a durar vidas. Lo que invirtamos a este mundo, nuestra casa, nuestro carro, se va a quedar. Lo que invirtamos adentro va a durarnos todas las vidas que surjan hasta la iluminación máxima. Y recordemos, ahora sí ya sé cuál sigue, vamos. Cuando juntemos todo eso, eventualmente, cuando demos bien, todos adentro traemos un diamante en bruto. Ya lo traemos adentro. Pero hasta así, en bruto. Entonces la sabiduría es como un diamante en bruto que, mis queridos hermanos, necesita mucho trabajo. Necesitamos una piedra y un discernimiento muy fuerte para poder moldear esto que ya traemos adentro, pero que no nos achicopalemos por nada. Sigamos puliéndolo, y un día, señoras y señores, esto que traemos adentro lo vamos a dejar. Tenemos que soltar, flojitos y cooperando, y no parar. Ojalá que este diamante en todos nosotros quede así, por nuestro propio bienestar y el de todos los seres. Vamos a cerrar, perdón, se alargó hoy un poquito, pero cerramos. ¿Todos bien? ¿Algún comentario, duda? ¿Todo
más o menos, no salimos, sí vamos a poder dormir. Sí, ya. La montaña es montaña y la agua es agua y tampoco no es. Entonces vamos para adelante, agradecemos a los maestros. Mis queridas familias, de verdad hay mucho por explorar. Pido una disculpa por a veces querer abarcar mucho, espero no se genere mucha confusión, pero como dicen los maestros, no nos preocupemos, dejemos la información ahí, cuando sea necesaria va a surgir. Y de verdad que sucede. Al principio yo lo escuchaba y decía, ¿de veras? Todas que escuchamos hoy muchas cosas y ahí están, hay mucho más por explorar y qué bueno, dejémoslo ahí y llevémonos algunas cositas que podamos practicar, que se hagan vivas en nuestra semana, como podría ser escuchar qué es lo que dice la mente cuando el ego está presente, cómo se siente, cómo me hace sentir y cómo le hace sentir a los demás y estar atentos en lo que sucede. Pido una disculpa si algún comentario, gesticulación física o palabra o facial no fue de agrado. Estamos intentando lo mejor que podemos, intentando organizar tanta información de una manera coherente y que sea atractiva. Tomo responsabilidad por cualquier cosa que no haya estado en su lugar e intentaremos hacerlo mejor. Agradecemos a todos los maestros, esperamos que cualquier semillita que haya salido hoy caiga en buena tierra para nuestro propio beneficio y el de nuestras familias. Y repetimos, Idano Puñam, Nibanasa, Pacheyo, Otu, Idano Puñam, Nibanasa, Pacheyo, Otu, Idano Puñam, Nibanasa, Pacheyo, Otu. Idano Puñam significa que todos los actos de bondad, como este que hicimos durante 2 horas de estar atentos e intentando cultivarnos, y toda la bondad, Nibbanasa, es la liberación de todo sufrimiento, Pacheyo, la causa, Otu, ser. Y ahora recordamos a cualquier persona que sepamos que está teniendo dificultades a nivel físico o mental, y que en el mundo hay millones y millones y millones, especialmente muchísimas más que no conocemos, somos muy afortunados. Y compartimos estas semillitas, los frutos de estas semillitas para el beneficio de todos los seres. Y repetimos, Idano Puñam, Sabasatana, Bajima, Idano Puñam, Sabasatana, Bajima, Idano Puñam, Sabasatana, Bajima, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Savasatanam significa todos los seres y Pajima significa compartirlos.